personalidad que abordará especialmente, que será muy cercano para vosotros, como es el papel de los jóvenes en el panorama político actual y la influencia de las redes, de las redes sociales, en el hambre de determinadas corrientes ideológicas como la extrema derecha. El título de la charla es Jóvenes, política y extrema derecha, ¿qué está pasando en Europa? Se ha acercado aquí con nosotros al Instituto Daniel Fernández de Miguel, que va a abordar uno de los fenómenos políticos más preocupantes de nuestro tiempo, el creciente atractivo que tienen los discursos de extrema derecha entre una gran parte de la juventud europea. Bien, voy a presentaros a Daniel. Daniel es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid, Convención Europea y estancias en investigación en la Universidad de California en San Diego y en la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. Es autor del libro El enemigo yanqui, las raíces conservadoras del antiamericanismo español y de numerosos artículos académicos en el ámbito de la historia y la ciencia política. Desde 2016 es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, labor que compagina con la dirección de la Fundación Mozambique Sur, organización de referencia en España en cooperación internacional con Mozambique, donde ha impulsado el crecimiento y la consolidación de los proyectos de lucha contra la pobreza. Como analista político que es, ha intervenido en medios como El País, La Sexta y La Voz de América, y es colaborador habitual del programa Visión Global de Radio y Teleeconomía, además de publicar artículos en medios escritos como El Salto y El Diario.es. Actualmente es miembro de la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid. Espero que la charla os sea sumamente interesante, gratificante y la aprovechemos igual que hemos aprovechado la de Francisco. Así que vamos a darle la bienvenida a Daniel por estar aquí en nuestro instituto y pido un aplauso muy fuerte para él. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación y muchísimas gracias a todos vosotros. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí. Me encanta esta iniciativa que tiene el Instituto cada año. Y bueno, sé que estaréis un poquito cansados. Ya con la ponencia de hoy terminamos las jornadas. Después de la maravillosa presentación que ha hecho Paco, va a ser difícil que sigáis manteniendo tanto la atención, pero bueno, vamos a intentarlo porque vamos a hablar de un tema que muy candente y que estoy seguro de que os interesa mucho. Jóvenes, política y extrema derecha, ¿qué está pasando en Europa? Bueno, vamos a ver, esto es lo que vamos a ver hoy, un poco mapa del fenómeno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la extrema derecha? A continuación pasaremos a analizar el malestar como combustible, qué está pasando entre los jóvenes, qué razones de tipo socioeconómico y cultural están llevando a que haya una parte cada vez más importante de ellos que se van hacia posturas políticas de extrema derecha. Vamos a ver el papel que está jugando lo que se llama la manosfera, ese espacio digital que está también en los últimos años pegando cada vez más fuerte, donde se legitiman mucho unos discursos muy antifeministas, muy de chicos que se sienten amenazados, que se sienten a la defensiva. Veremos un poco la lógica de ese espacio y qué mensajes se transmiten. Hablaremos también cómo se ha revolucionado la comunicación. Cuando antes Paco empezaba su presentación preguntándoos cuántos de vosotros utilizáis redes sociales, como TikTok, como Instagram, pues era una pregunta muy evidente porque se ha producido una auténtica revolución en el espacio comunicativo los últimos 20-25 años y eso está teniendo consecuencias políticas. Y terminaremos la nostalgia como arma, qué reinterpretación se está haciendo del pasado para justificar discursos actuales de extrema derecha. ¿Cómo responder? Me temo que no me va a dar tiempo a abordar ese bloque. Puede ser un buen tema para finalizar para el debate. Bueno, me imagino que habéis visto este tipo de contenidos en redes sociales, mensajes como los inmigrantes nos quitan el trabajo,
ser hombre hoy es pedir perdón por existir, la democracia está completamente corrompida, estamos siendo reemplazados por otros pueblos. Os suenan este tipo de mensajes, ¿verdad? Cada vez los escuchamos con más frecuencia. Vamos a analizar qué es la extrema derecha. Para empezar hay que tener en cuenta que es una familia política antisistema muy variada. Es muy difícil dar una definición muy concreta y específica de lo que es, porque abarca fenómenos bastante diversos. ¿Qué tienen en común los diferentes movimientos, partidos que hay dentro de esta familia? Tienen en común un discurso muy nacionalista, donde prima un grupo étnico-cultural que se siente amenazado. Por la inmigración, por la globalización, por el multiculturalismo, y en el caso español, que es una cosa que le hace un poco diferente a la mayoría de extremas derechas europeas, por el enemigo interno, por el nacionalismo independentismo catalán, por el nacionalismo independentismo vasco. También es muy habitual una característica que comparten estos movimientos, que es un rechazo o al menos una limitación de la democracia liberal. Antes Paco ha definido muy bien el trumpismo, que es un ejemplo de movimiento que está bajo estas coordenadas, donde se quiere un ejecutivo muy fuerte, un poder que no esté limitado por el Parlamento, por el Poder Judicial. Los derechos de las minorías cada vez pasan a postergarse más y más, se empieza a criminalizar a la oposición, pues se ponen en entredicho los fundamentos del sistema de democracia liberal. También se quieren liderazgos fuertes, carismáticos, con personas especiales, como Donald Trump, en el caso de Estados Unidos, donde haya ley y orden. Y también lo estamos viendo en muchos movimientos, xenofobia, racismo, rechazo a la diversidad. En el caso de Estados Unidos es muy preocupante cómo Donald Trump dice cosas en público que parecían ya totalmente extinguidas en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, pero hablando, por ejemplo, y él lo ha dicho varias veces en público, los somalíes son unos inmigrantes que están pervirtiendo la genética de los verdaderos norteamericanos. Además tienen un coeficiente intelectual bajísimo. Bueno, este tipo de discursos y actitudes se ven cada vez más en este tipo de movimientos. Cosas a tener en cuenta. Por supuesto, no toda la derecha puede subsumirse como extrema derecha. Hay, claro está, una derecha conservadora, podemos decir, institucional, que nada tiene que ver con este tipo de derecha más extrema y que no se puede meter a todos en el mismo saco. Una derecha que respeta las instituciones, que no tiene discursos tan agresivos. Tampoco podemos confundir a los partidos populistas de derecha radical con el neofascismo o con, en el caso español, por ejemplo, yo a Vox lo etiquetaría como un movimiento de derecha radical populista. En términos comparados, creo que es un caso más bien moderado dentro de la extrema derecha europea y, por supuesto, los movimientos neofascistas son mucho más agresivos, ponen mucho más en entredicho la democracia, no todos son lo mismo. También tenemos que diferenciar entre países, por eso decíamos que es un término paraguas, pero que obedece o que recoge realidades muy distintas. En Francia, por ejemplo, lo que es el Frente Nacional, lo que se llama Rassemblement National, es un movimiento que se ha ido moderando un poco con el tiempo, que tiene un discurso bastante obrerista, bastante popular. Orbán en Hungría pues tiene unas políticas más radicales, claramente con su estancia en el poder en los últimos años está subvirtiendo la democracia liberal. Meloni y Abascal, pues yo creo que están en un ámbito más moderado dentro de estos movimientos, por lo tanto hay que tener en cuenta eso, la diversidad que hay dentro de esta familia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué está ocurriendo en los últimos años? Pues que
este tipo de ideas que hasta hace muy poco eran muy marginales, se están normalizando y están pasando a formar parte del centro del debate político. ¿Por qué? Pues no hay más que ver el ascenso electoral, cómo han ido creciendo en los últimos años, hasta el punto, aquí pone que es el tercer grupo más votado en el Europarlamento, simplemente porque están divididos en dos, porque hay por un lado Patriotas por Europa, que es donde está Vox, Orbán, el Frente Nacional, pero luego está también el grupo de conservadores reformados y reformistas, con Meloni y con Ley y Justicia de Polonia, que también son partidos que forman parte de esta familia, pero que tienen divergencias y por eso están en diferentes grupos. Pero si se unieran, serían el segundo grupo más importante del Europarlamento por encima de los socialdemócratas, solo por debajo del Partido Popular Europeo. Vemos cómo han ido creciendo en estos últimos años. En el caso de España, este dato es de las últimas elecciones generales de 2023, pero según las encuestas, ahora está muy cerca del 20% del voto. El caso español, bueno, pues hay varias claves para entender el ascenso de Vox. Crisis del bipartidismo, Cataluña y el independentismo como detonante, muy importante, eso es básico para explicar el ascenso de Vox, como lo que ocurre en torno al año 2017 va a ser un catalizador muy importante para su avance. El nacionalismo español, el catalán y el vasco siempre se están retroalimentando, entonces cuando uno de ellos empuja, es intenso, el otro inmediatamente reacciona y siempre van un poco de la mano, se van retroalimentando. Importante, y eso lo comentaba antes Paco en su ponencia, el modelo de desarrollo, de globalización que está habiendo en los últimos años, pues está haciendo que la España, que se llama la España vaciada, o la España de las ciudades pequeñas y medianas, la gente se sienta cada vez más relegada. Y eso está ocurriendo en todo el mundo occidental, no es una cosa exclusiva de España, pero la gente eso siente como que ya cada vez cuentan menos, que están fuera de todo y la gente se cabrea y reacciona. Y aquí en el caso de Extremadura, por ejemplo, tenemos como en las últimas elecciones autonómicas, en este tipo de ciudades como Mangralejo o Benito, pues Vox ha conseguido un resultado muy fuerte. Y luego en los últimos años está empezando a darse el fenómeno, y esto tiene mucho que ver con la charla de hoy, un ascenso importante del voto joven, sobre todo masculino. Eso lo vamos a analizar un poquito después. Vox en perspectiva comparada, pues como os decía, son movimientos diversos dentro de la misma familia, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, en lo económico, Vox es mucho más liberal que la Alternativa Democrática en Alemania o el Rassemblement National en Francia, que son mucho más estatistas, anticapitalistas. En España no. En España, Vox en lo económico es muy liberal, muy pro privatización, muy al estilo Margaret Thatcher. También, como os decía, aquí hay una diferencia con respecto a otros movimientos. Hay un nacionalismo español muy fuerte que aboga por el centralismo y cuyo enemigo principal no son los inmigrantes, sino son más bien otros nacionalismos que existen en el país, que existen en el Estado. Y luego, una cosa de la que Paco conoce también muy bien, es un partido muy proestadounidense, más que los partidos de extrema derecha de Alemania o de Francia. Similitudes, pues los dos, todos los movimientos de extrema derecha, Vox y sus pares en Europa, hacen un uso muy intensivo de redes, una apelación a la masculinidad, a la tradición familiar, y luego están muy enfrascados en la guerra cultural, en oposición explícita a todo lo que se llama woke, ese progresismo cultural que, según ellos, ha estado dominando el mundo en los últimos años. ¿Por qué ha crecido tanto la extrema derecha en los últimos tiempos?
Bueno, pues aquí he señalado varios hitos que yo creo que son importantes, porque antes del 2008 es verdad que había episodios en Austria, en Francia, pero muy esporádicos. A partir del 2008 vemos cómo es una ola global en todo Occidente. Sin duda muy importante la crisis del 2008, que va a crear desempleo y sobre todo va a crear una erosión de la confianza en las élites. De repente la gente va a sentir como que... Uy, perdón. La gente va a sentir que está huérfana, que las élites están corrompidas, que no se preocupa por el pueblo. Ay, no sé qué le pasa a esto. Pues voy a tocar mucho. No, es que se mueve solo. Claro, es la... Sí. ¿Qué? Es una mosca que está cambiando la... No me fastidies, me está boicoteando. Te está boicoteando. Parece que no. La mosca está programada. Sí. Me la ha debido enviar a Bascar. Pues nada, otro punto muy importante para entender lo que ha ocurrido en los últimos años, la crisis migratoria del año 2015 y... Sí, ahí sigue, no hay manera de... La crisis migratoria del 2015 y los atentados terroristas que tienen lugar, sobre todo en Francia, en Charlie Hebdo, en el Bataclan, por parte de islamistas radicales. Eso va a crear también un caldo de cultivo de en Europa somos tontos, tenemos aquí las puertas abiertas a todos, va a aumentar mucho la islamofobia, que para mí es un poco como el antisemitismo de los años 20 y 30. En el mundo occidental en los últimos 15-20 años se está expandiendo con mucha fuerza. Esa idea como de que los musulmanes son una especie de bárbaros, siempre se les categoriza en aspectos negativos. Y eso también en Europa está cuajando muy fuerte y es importante para entender el avance de la extrema derecha. Por supuesto, en el año 2016 se producen las primeras victorias importantes dentro del ámbito de la extrema derecha, con el Brexit, el triunfo de Trump en Estados Unidos, y luego viene la pandemia en el año 2020 y eso va todavía a profundizar más en la desconfianza institucional. Se van a crear muchas teorías conspirativas en las redes, las élites están con estos planes para quitarnos la libertad, se van a producir la subida en las encuestas de partidos de extrema derecha a partir de ese momento y va a haber una aceleración digital que vamos a ver que luego es muy importante también para explicar lo que está ocurriendo. Y luego ya para terminar, pues nuevos eventos con un impacto socioeconómico importante. La guerra en Ucrania, sube la inflación, partidos como Vox o hermanos de Italia, el partido de Meloni, ganan votantes rurales golpeados económicamente, culpando a la Bruselas verde, y la extrema derecha empieza a alcanzar récords en Europa. Aparte de pues elementos socioeconómicos que explican el malestar de la gente, el malestar en especial de los jóvenes, el crecimiento de la extrema derecha, también hay un aspecto cultural muy importante para entender lo que está pasando en los últimos años. Fijaros en los datos publicados recientemente, FAN Juventud y el CIS. Más del 50% de los jóvenes varones españoles y cerca de un 40% de las chicas consideran que el feminismo es una herramienta de manipulación. Y este malestar se está activando políticamente. O sea, ya no solo es una cuestión que se quede en el ámbito personal, sino que está empezando a fraguar dentro de un contexto político, siendo monopolizado por partidos de extrema derecha. Aquí yo creo que hay que entender que si la globalización, si el modelo que estamos experimentando en los últimos años está creando a gente, sobre todo joven, muy frustrada, porque ven que no van a poder comprarse nunca una casa, que van a tener un trabajo precario, que van a tener que depender de su familia mucho tiempo. En el caso de los varones, esta frustración es todavía mayor, porque todavía hay ciertos hábitos educativos, en las que ellos
viven esta frustración profesional o económica de forma más fuerte que las mujeres. Y pues es un malestar, digamos, que pesa más en los varones. Luego también hablaremos más de esto. Bueno, malestar como combustible. Vamos a ver un poquito más en concreto por qué está fallando y qué está haciendo que cada vez más jóvenes vayan hacia actitudes extremistas. A mí esto me parece básico. La idea de que los hijos vivirán mejor que los padres, que era el pilar del contrato social democrático, se está quebrando. Y al final, pues la democracia no solo va a sobrevivir y se va a justificar porque es una idea maravillosa y porque moral y éticamente es mucho mejor que cualquier otro sistema, se va a justificar por sus resultados. Y si vivimos en sistemas democráticos que no son capaces de garantizar el derecho de las personas a tener un proyecto vital, a tener una vivienda, a tener un trabajo medianamente digno, pues entonces se va a abrir la caja de Pandora y mucha gente va a empezar a cuestionar este sistema. Y es lo que está ocurriendo. Precariedad laboral, imposibilidad de emancipación, desigualdad generacional. Fijaros, en los últimos 20 años la renta mediana de los jóvenes ha bajado un 21,7%, la de los mayores de 75 años ha subido un 35% en este periodo. Y encima, la espada de Damocles del cambio climático encima. La sensación de ¿para qué planificar y para qué pensar en el futuro si el mundo se va a acabar? Bueno, esto va un poco en la misma línea. Vamos a pasarlo porque es que no tenemos mucho tiempo. Aquí quizás la idea importante es que cuando esa promesa, cuando ya el progreso no figura en el horizonte, la gente lo que busca es identidades fuertes a las que agarrarse. La nación, la comunidad, el género en algunos casos. Y pues eso, hay ciertos datos donde se ve claramente que los jóvenes son el grupo de la sociedad que está atravesando las peores condiciones dentro del resto de grupos sociales, ¿no? Claramente, ahora mismo ser joven es difícil y eso crea frustración vital, búsqueda de explicaciones y muchas veces, y eso lo capitaliza muy bien la extrema derecha, lo que se hace es buscar culpables. Se buscan chivos expiatorios. Tú, joven frustrado, pues de repente te empiezan a llegar mensajes muy simplistas, pero que tienen fuerza y que son fácilmente asimilables. No, pues tú estás muy mal porque están llegando un montón de inmigrantes y te quitan el trabajo. O si es que el gobierno solo se preocupa por gays, lesbianas, transexuales y pasa del ciudadano ordinario. O, joder, todo es para las feministas. Los hombres, que cada vez tenemos menos opciones, parece que somos unos apestados, medios de comunicación, si es que dicen mentira tras mentira. Yo lo que creo es en las redes sociales, en esos mensajes que me llegan donde me dicen que todos son unos corruptos y que hay conspiraciones. Y entonces, dentro de este marco, pues aparecen los enemigos. Porque la extrema derecha se nutre mucho eso, de crear enemigos. Los migrantes, los inmigrantes, se les asocia constantemente con criminalidad, inseguridad, pérdida cultural, se les asocia como si fueran todos unos vagos que viven de las ayudas, aunque luego todos los estudios empíricos demuestran lo contrario, pero es un mensaje que cala con mucha facilidad. El feminismo, pues igual, se presenta como un movimiento que destruye la familia, que oprime a los hombres, que es artificialmente impuesto desde arriba, o la visibilidad del mundo de los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, pues se vive como una especie de ataque a los fundamentos de nuestra civilización. Bueno, esto, como os decía, es muy importante porque luego lo vamos a ver, hay una diferencia bastante importante en el apoyo que tienen los partidos de extrema derecha entre los varones y las mujeres. No sé si se puede poner el vídeo, son 30 segundos. Vamos a ver un ejemplo de estos discursos de Andrew Tate, que es un influencer muy conocido.
Está en inglés, me parece. Disciplinarian. That's how a father will love you. A mother will say, oh, I hope you're happy, hope you're doing okay. But the father will come along and say, no, don't do this. You must do it that way. That's incorrect. It has to be this way. A father will discipline you because a father feels he knows best to you. It's the masculine essence of love. When a man loves, he shows that he cares by a degree. There is a massive difference between a relationship between a father and a child and between a man and a woman in a relationship. Completely. And I'm not sure you quite get No, that. there is a difference. But I would argue, Piers, I would argue in the happiest relationships, it's a traditionally masculine role in which the man plays and provides. The female is traditionally feminine. The man is the head of the house. Not in an abusive way, doesn't beat her up. I'm talking about the man being the head of the household, like I would like to believe you're the head of your household. And he comes along and says what happens and what doesn't happen because he's the man of the house. No, that's not. That That's actually is not how most households operate now. well, that other ones. Bueno, Disciplinarian. pues ¿qué está diciendo? Un discurso que reivindica la vieja masculinidad. Un modelo en el que el hombre es el que trabaja, el que provee y la mujer pues tiene que quedarse en casa, en las tareas domésticas, como era antiguamente, ¿no? Se promueve la figura del hombre tradicional, proveedor, dominante, y este tipo de discursos tienen millones y millones de seguidores en los últimos años. Claramente, y aquí yo creo que también hay que hacer cierta autocrítica, algo ha fallado también por parte de los movimientos feministas para que tantos jóvenes se sientan tan a la defensiva, ¿no? Eso creo que también hay un espacio para reflexionar y ver qué está ocurriendo para que más del 50% de los jóvenes españoles se sientan tan a la defensiva cuando realmente lo que se está promoviendo pues es que hay igualdad de derechos y erradicar ciertas cosas que son de muy larga data que dificultan mucho la igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, ¿cómo convierte la extrema derecha una queja en voto? Queja legítima, no puedo pagar el alquiler, no encuentro trabajo estable. Diagnóstico simplificado, los inmigrantes ocupan los pisos, las cuotas de género me discriminan, enemigo identificado, inmigrantes, feministas, élites globalistas, partidos del sistema, solución ultranacionalista. Solo nosotros defendemos al pueblo verdadero, a los de aquí, vota por nosotros. Ahora bien, el malestar solo no basta, porque yo cuando era joven también tenía muchas razones para estar cabreado. No os creáis que la vida era muy fácil hace 30 años. Estábamos también en una situación que mirabas al futuro y decías, porque es difícil encontrar un buen trabajo, pues también la vivienda era complicada. Es decir, malestar ha existido en todas las épocas y eso no provoca directamente el voto a partidos de extrema derecha. ¿Qué es necesario para que ese malestar se traduzca en apoyo a la extrema derecha? Pues lo decisivo es que haya recursos, que haya organizaciones, liderazgos, redes digitales, medios y financiación, think tanks y producción de ideas. Sin esto es imposible. Y se ha creado a escala transnacional un ecosistema donde se intercambian discursos, estrategias compartidas, influencers globales, coordinación política, apoyo financiero. Hay una especie de internacional de la extrema derecha cuyo epicentro, desde luego, es Estados Unidos. Esto ya lo hablaremos después, si os parece. Ahora vamos a ver qué hora es. Así es. Vale, ya tenemos. Vamos a ver ahora otro elemento importante para explicar lo que está ocurriendo, y es lo que se llama la manosfera y la radicalización online. ¿Qué es la manosfera? Pues es un universo digital de comunidades masculinistas con una jerarquía propia. ¿Alguno de vosotros ha visto la serie que tanto éxito tuvo el año pasado, Adolescencia? Levantad la mano que la hayáis visto. Solo vosotros. Bueno, esa serie contaba muy bien este fenómeno. ¿Qué ocurre? Que de repente han surgido en los últimos años muchas comunidades digitales
en las que se comparten discursos muy misóginos, muy antifeministas, desde los incels, que son hombres que culpan a las mujeres y la sociedad de su falta de relaciones íntimas. No ligo y entonces me frustro y culpo a las mujeres por eso. Red Pill, que es una metáfora de Matrix, creen haber despertado ante la supuesta opresión masculina. Influencers como el que hemos visto, Andrew Tate, que es conocidísimo. En España, Amadeo Lladós, que igual también lo conocéis, transmiten ese mensaje de éxito, dinero, dominio, rol tradicional masculino. También está empezando a cobrar cada vez más fuerza este movimiento de hombres que van por su propio camino, que rechazan las relaciones con las mujeres como una forma de liberación, haciendo de la misoginia un estilo de vida. Y eso, al final, acaba pasando de una queja personal a un proyecto político. De repente, en muchos casos, se produce una conexión con ideas de extrema derecha. Os preguntaréis, ¿realmente es tan sencillo como que yo empiezo a ver un vídeo y al día siguiente ya me he hecho de extrema derecha? Ni mucho menos. ¿Cómo funciona este tipo de radicalización? Pues empieza de las formas más inocentes. Por ejemplo, cuando estás en contenidos de entretenimiento, gaming, humor, memes, y poco a poco empiezas a recibir mensajes, memes un poco ofensivos frente a los gays y lesbianas, por ejemplo, contra las feministas. Poco a poco te empiezan a aparecer contenidos más disidentes, más críticos con el pensamiento único. De ahí pues va radicalizándose más la cosa y cada vez te llegan mensajes más impactantes, más extremos, hasta que al final pues puede llegar incluso hasta mensajes y grupos verdaderamente agresivos. No hay un clic de radicalización, es un proceso gradual. Y tampoco es que haya una conspiración detrás de esto. O sea, no hay alguien que haga el algoritmo pensando en voy a radicalizar y voy a hacer que estos jóvenes, esta gente se convierta en la extrema derecha. No. ¿Por qué funciona este sistema? Porque el algoritmo lo que quiere es que tú pases cada vez más tiempo enganchado, cada vez con tu atención más volcada en la plataforma, en la pantalla que estás utilizando en ese momento. Y el algoritmo tiene comprobado que cuanto más impactante y más radical sea el mensaje, más te vas a ir enganchando, más tiempo vas a ir pasando, más éxito va a tener en vincularte. Y entonces, realmente, ya os digo, no es una cuestión de que haya ahí unos tipos diciendo tenemos un proyecto para difundir el extremismo en Europa. No, realmente lo que hay aquí es ganar dinero. Y claro, cuando no pones ningún tipo de límite, pues la forma más fácil de ganar dinero es promoviendo que el algoritmo, pues eso, te vaya poniendo delante mensajes cada vez más chungos, cada vez más agresivos y así pues acaban manipulando a mucha gente. Hay una especie de relación direccional entre la manosfera y los partidos ultras. Que la manosfera es el espacio donde se construye el malestar y se normalizan discursos misóginos, y en la ultraderecha política canaliza ese malestar y lo convierte en representación política. Entonces, al final, jóvenes radicalizados encuentran en los partidos ultras la expresión política de su resentimiento online. Por supuesto, aquí no estamos hablando de un fenómeno generalizado. La mayor parte de los jóvenes pues, no acaban formando parte de esta ecuación, pero sí que se está viendo una tendencia cada vez mayor. Resultado, fijaros, en general hay una brecha de género en el voto joven de partidos de extrema derecha, hasta 15 puntos de diferencia. Los hombres jóvenes votan mucho más a la extrema derecha que las mujeres jóvenes. La manosfera, pues desde luego, está teniendo un impacto entre hombres jóvenes. Las mujeres jóvenes perciben mejor los riesgos del discurso ultra para sus derechos,
y la ultraderecha pues cada vez más apela activamente a una identidad masculina en crisis. Las redes sociales tienen un efecto diferencial por género y es algo que vemos a escala europea. No solo está pasando en España, está pasando en todos los países, los movimientos de extrema derecha subiendo sobre todo a lomos de los varones jóvenes. Figuras globales, ya hemos hablado de ellos, Andrew Tate, Alvise Pérez en España, Jordan Peterson. Jordan Peterson es un caso interesante porque él es un hombre que parece muy razonable, académico, siempre da a entender que sus posiciones están amparadas por la ciencia. Son estilos muy distintos. Andrew Tate, como habéis visto en el vídeo, mucho más agresivo, mucho más abierto, mucho más explícito. ¿Qué tienen en común? Presentan el resentimiento masculino como un problema colectivo con solución política. Es una especie de mezcla entre autoayuda e ideología reaccionaria. Bueno, la radicalización no es solo ideológica. Como vemos, hay que intentar comprender el porqué de las cosas, ¿no? Y claro, pues hay que entender que muchos jóvenes encuentran una pertenencia, de repente encuentran una comunidad que les entiende, que no están solos en su frustración. De repente un joven que por lo que sea tiene dificultades para ligar y está frustrado y de repente encuentra ahí una comunidad en la que hay mucha gente como él y se encuentra escuchado, apoyado, o de repente pues un joven que dice pues estoy harto de ver en la tele a Irene Montero insultando a los varones, tal, o así lo interpreto yo, y de repente encuentra ese sentido de pertenencia. De repente también tiene que ver con la identidad. Sé quién soy, ya he encontrado un sentido identitario. Yo soy un hombre de verdad, como Andrew Tate, no soy uno de los borregos del sistema, como tantos que se tragan toda esa bazofia feminista. Por fin entiendo por qué mi vida no funciona. Chivo expiatorio, ya tengo ese enemigo y tengo una explicación a lo que me pasa. Y encima he encontrado un propósito, ya tengo una misión, defender a mi país del ataque enemigo. Y esto es importante también, muchas veces hay un cierto sentido de superioridad. Soy parte de los que se han despertado, de los que han encontrado una revelación. Los demás son los borregos, no ven lo que está ocurriendo. Y de ahí pues mucha gente pasa a la acción. Pues puedo hacer algo, puedo militar, compartir, votar, no soy un espectador meramente pasivo. El camino de un joven hacia la radicalización. Esto es una especie de caso para entender cómo opera. Tengo 16 años, paso horas jugando online, descubro canales de humor y gaming y empiezo a ver determinados comentarios irónicos. Sí, al principio poco parecen inocentes y tal, pero ya empiezo a ver ciertos comentarios sobre mujer y política. De repente el algoritmo me empieza a recomendar vídeos sobre por qué los hombres están discriminados, me empiezo a identificar como víctima del feminismo, entro en Discord y Telegram, encuentro comunidades de Red Pill, siento que por fin empiezo a entender las cosas, sigo a influencers como Tate, comienzo a compartir contenido ultra en mi círculo de amigos, puede darse el caso de que te distancias de otros amigos, de la familia, y a los 20 años pues ya votas por primera vez por parte de extrema derecha y crees que es el único que dice la verdad. Bueno, otro elemento fundamental que comentaba al principio, el ecosistema digital. Paco ha hablado en su presentación de este tema también porque se ha convertido en un elemento clave para entender qué está ocurriendo en el mundo. Como decíamos, los algoritmos no están diseñados para informarte, los algoritmos están diseñados para mantenernos enganchados. Ellos miden el tiempo de permanencia y de interacción y pues se han dado cuenta de que mensajes impactantes y radicales, más permanencia y más interacción. Cuanta más indignación, más tiempo, lo que se llama la economía de la atención, más tiempo estamos colgados de la plataforma, de la pantalla de turno. Se va recomendando contenido progresivamente más extremo, se crean burbujas de filtro y cajas de resonancia. Eso creo que todos lo hemos experimentado.
cómo al final acabas recibiendo solo ideas que refuerzan tu visión del mundo y se crea una especie ya de disonancia cognitiva de la que es muy difícil salir. Y hay que tener en cuenta que la desinformación viral supera en velocidad a la información contrastada. Fijaros, según un estudio del MIT, un bulo viaja 6 veces más rápido que una noticia verdadera. El 70% del contenido que ves en YouTube lo elige el algoritmo, no tú. Fijaros lo importante que es esto. Ahora ya no se habla, se empieza a hablar cada vez menos de guerras culturales, ahora se empieza a hablar de guerras cognitivas. O sea, estamos en un mundo que está cambiando tanto que nuestros cerebros se están convirtiendo en campo de batalla política. Bueno, importantísimo. ¿Qué ocurría antes? Sin ser un mundo ni mucho menos ideal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero antes, cuando existían medios tradicionales, unos cuantos periódicos, unos cuantos canales de televisión, unas cuantas radios, había un filtro editorial profesional, había verificación de datos, los discursos extremos quedaban marginados del debate principal. ¿Qué ocurre ahora con las redes sociales? Ahora cualquiera puede publicar sin ningún tipo de filtro. Todas las opiniones valen lo mismo. La verificación no da datos ni clics, al contrario. Alcance inmediato y gratuito. Y en cuestión de horas, un discurso extremista, cualquier idiotez, lo de los Terians, por ejemplo, se convierte de la noche a la mañana en un fenómeno global. Métricas de engagement premian claramente la indignación y la rabia. Resultado, esta especie de horizontalización de la comunicación pues ha dado megáfono a discursos antes marginados y nuestro espacio comunicativo se ha convertido en una especie de manicomio global. Es verdad que os vuelvo a decir que lo de antes tampoco hay que idealizarlo. Antes había ciertos monopolios, medios de comunicación poderosos, que controlaban bastante lo que se podía, lo que no se podía decir, pero desde luego esta alternativa que está surgiendo en los últimos años estamos viendo que está creando verdaderos problemas. Esto no tiene nada que ver con esa utopía que hace 15 años parecían prometer los gurús de Silicon Valley, de que íbamos a un mundo más democrático, horizontal, participativo. ¿Qué está ocurriendo también? Pues que teorías muy locas se están convirtiendo en mainstream y muchos jóvenes de repente empiezan a creerse en la idea del gran reemplazo, una teoría creada por un francés bastante pirado, pues que dice que las élites progresistas judías están organizando el reemplazo de los europeos blancos por inmigrantes de origen africano y musulmán, el Deep State, que es una idea que surge en Turquía, una idea que no tenía nada de tontería, que analizaba cómo en Turquía había servicios secretos, grupos que no formaban parte de las instituciones, que actuaban un poco en secreto. Bueno, pues esa idea, que era una idea, os digo, más bien analítica, que analizaba lo que ocurría en Turquía, lo coge a partir de 2017, más o menos, 2018, la extrema derecha anglosajona, y empiezan a hablar de que la democracia no existe de verdad, sino que está controlada por grupos de burócratas, policías, funcionarios que actúan en la sombra, y por eso pues es un mensaje que deslegitima mucho el sistema. Y luego pues también QAnon y este tipo de teorías conspirativas que surgen en Estados Unidos, en foros de internet, donde también dicen que existe una élite secreta de políticos, empresarios, celebridades que controla el mundo. La verdad es que el caso Epstein no ha ayudado en nada a contrarrestar esta teoría, pero vamos, lo que vienen a decir es eso, que hay una especie de élite mundial muy perversa, que controlan el mundo y hacen todo tipo de tropelías. Y este es uno de los fenómenos que a mí me parece más inquietante de lo que está ocurriendo, y es que está empezando a surgir con mucha fuerza un grupo de tecnooligarcas, de gente con mucho poder tecnológico, económico, cada vez más político, porque han buscado aliados, se han acercado mucho a la administración Trump, y quizás al frente de todos ellos está este Peter Thiel. En 2009
escribió un artículo tremendo en el que venía a decir que la libertad y la democracia son incompatibles. Él decía que el mayor error de la humanidad era haber dado derecho de voto a todo el mundo, porque decía que al haber dado el voto a las mujeres y a cualquiera, pues el Estado estaba trabajando para cosas para las que no debería trabajar. En lugar de preocuparse porque haya salud para todos, sistemas sanitarios públicos, educativos, todo es muy caro y tal, la gente tiene que ganarse las cosas, tiene que haber un Estado mínimo y, en fin, unas ideas, una especie de libertarismo muy radical y muy reaccionario. Y este hombre, pues ya os digo, es un tipo muy importante y se ha ido creando una especie de tecnolibertarismo ultra, donde las empresas tecnológicas son las que deben sustituir al Estado y Elon Musk forma parte también de este ecosistema y es un momento peligroso porque acumula mucho poder y acumula unas tecnologías que son las que están fraguando el mundo que vive. Las plataformas como espacios de reclutamiento, pues como os comentaba Paco, TikTok, YouTube, Telegram, por ejemplo, que me imagino que algunos de vosotros lo habréis utilizado, es una locura, porque ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Los algoritmos de radicalización en YouTube está archidemostrado cómo funcionan y cómo van radicalizando a la gente. En fin, X desde que lo compró Elon Musk se ha convertido también en un megáfono para este tipo de discursos. Bueno, y aquí podemos ver algunos ejemplos. La inmigración ilegal ha disparado el número de violaciones en Europa. Es un bulo, las estadísticas no muestran correlación entre inmigración y criminalidad sexual. Alternativa por Alemania superó a los socialdemócratas entre los menores de 30 años en 2024. Es verdad, se lo registraron en las vueltas electorales alemanas en 2024. Los algoritmos de TikTok favorecen el contenido de extrema derecha. Parcialmente cierto, hay estudios que lo documentan, aunque el fenómeno es complejo y varía país por país. La extrema derecha financia una red global para reemplazar gobiernos democráticos. Bueno, pues hay redes de financiación, pero también hay que intentar huir de este tipo de simplificaciones para un lado y para otro. O sea, es muy importante desarrollar cierto escepticismo ante lo que vemos ante nuestros ojos. Eso se llama pensamiento crítico y es la capacidad de saber que hay intereses que nos pueden llevar a que leamos cosas que nos hagan reaccionar de una determinada manera, a tener un cierto cuidado y no dar verosimilitud a lo primero que nos llega entre las manos. El papel de las grandes tecnológicas, cómplices o neutrales. Ellos siempre dicen, nosotros somos una plataforma, no somos responsables del contenido. Ellos dicen, simplemente somos espejos de la sociedad, invocan la libertad de expresión para que no haya ningún tipo de regulación y argumentan que la moderación sería censura. ¿Por qué eso es falso? Porque los algoritmos son decisiones de diseño con consecuencias políticas. Cuando tú dejas que el algoritmo se mueva simplemente por afán de lucro, eso al final, como hemos visto, tiene consecuencias políticas. Fomenta que los mensajes más radicales, más extremos, se campen a sus anchas. La inacción ante el discurso de odio es una decisión activa. Las plataformas modulan activamente qué se ve y qué no. Y los incentivos económicos premian la polarización. Clarísimamente, Meta, Google, X, la comisión a la que hacía referencia de Zuckerberg en el Senado norteamericano, bueno, es para verlo, porque queda completamente en evidencia cómo él sabe perfectamente que si no pone ciertas regulaciones, los usuarios o el algoritmo te va llevando ya no solo a mensajes de radicalización política, sino a veces a contenidos pedófilos y cosas absolutamente atroces. Bueno, y ya vamos a terminar, ¿cómo vamos de tiempo? Son cinco minutillos y la nostalgia como arma política.
todos estos movimientos suelen utilizar mucho la historia para justificar su discurso y entonces siempre crean un relato en el que hay un pasado mítico maravilloso que se ha perdido y que tendríamos que recuperar. ¿Qué nos dice? Pues, por ejemplo, en el caso de España, que España siempre ha sido pura, homogénea, que hay unos verdaderos españoles que llevamos aquí 3000 años y que hemos tenido siempre una historia coherente, sin ningún tipo de mezcla, porque echamos a los árabes cuando nos intentaron conquistar, y bueno, estuvieron aquí, luego los reconquistamos, en fin. Roles de género claros y sin conflictos, economía próspera sin inmigración. Antes era una maravilla, cuando no existían los inmigrantes, aquí éramos todos ricos. Valores morales firmes y no cuestionados y orden, jerarquía, respeto a la autoridad. ¿Cuál es la realidad histórica? Pues que siempre ha habido diversidad, migraciones, conflictos. Eso cualquier historiador os lo va a decir. La historia es muy compleja, siempre hay muchos intercambios, mucha heterogeneidad, mucha diversidad. En el pasado, las mujeres y las minorías eran ciudadanos de segunda, las mujeres tardaron mucho tiempo en poder votar. En España, por ejemplo, hasta 1975, la muerte de Franco, no se podía ni abrir una cuenta bancaria, una mujer sin la autorización del marido. Es decir, tenían un papel absolutamente subalterno al de los varones. La economía ha prosperado con el trabajo migrante, los migrantes juegan un papel fundamental y se está viendo en la España de los últimos años. Es uno de los países que más crecimiento está teniendo en España y todos los expertos están poniendo en valor el papel de la incorporación de los migrantes para hacer trabajos que en general los españoles no quieren hacer. Los valores ocultan violencia y represión muchas veces y el orden se mantenía con una fuerte discriminación. Y esto es fundamental. La identidad nacional no es una esencia fija, jamás. Lo vuelvo a repetir. Esa idea de que el Estado solo puede tener un grupo étnico-cultural dominante, esa retórica, por ejemplo, que tanto utiliza Trump y que el resto son extraños, pues al final, como estamos viendo en Estados Unidos, con el papel que está desarrollando el ICE, la política antimigratoria, pues se están violando derechos humanos fundamentales y en un extremo pues se puede llegar incluso a la limpieza étnica. El identitarismo es un movimiento que prioriza la identidad étnica y cultural europea, que tuvo su origen en la nueva derecha francesa y está influyendo en partidos de extrema derecha en toda Europa, y aquí vuelve a lo mismo. El gran enemigo es el Islam, es el musulmán. Eso también Francia pues ha tenido mucha importancia a la hora de difundir esa islamofobia. La idea del gran reemplazo, esa teoría que afirma que la identidad europea está siendo borrada por migración planificado. Estas ideas son peligrosas porque es que incluso han inspirado directamente ataques terroristas de ultraderecha en varios países. ¿Por qué funciona Jóvenes sin Memoria del franquismo? Bueno, pues hay que entenderlo porque Franco muere ya hace mucho tiempo. Los jóvenes de hoy nacieron 30 años después, en nuestro caso incluso más tarde. Han pasado muchos años desde el fin de la dictadura y el tiempo borra vivencias concretas. Ya estamos en la tercera generación. Los actuales jóvenes son nietos de quienes vivieron la guerra civil y el franquismo, y entonces, sin esa memoria cercana, pues el franquismo se percibe como una historia lejana, sin conexión personal. Los símbolos fascistas pierden su carga emocional negativa, la nostalgia del orden suena abstractamente atractiva y encima el discurso ultra se presenta como novedoso, como transgresor. Por eso es tan importante la memoria histórica, para que no se repitan los errores del pasado. ¿Por qué a la extrema derecha le ha costado tanto volver a adquirir un rol tan importante como está adquiriendo en los últimos años? También es importante entender que han pasado muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, porque os aseguro que después de la Segunda Guerra Mundial hubo varias décadas en que la extrema derecha estaba absolutamente desacreditada, porque la gente tenía muy cercano el recuerdo de todos los desmanes que produjeron esas ideas.
Pues la historia está para comprender el pasado de una forma lo más científica posible con las herramientas que tenemos. La extrema derecha no lo utiliza desde ese punto de vista, lo utiliza para construir patria, que es muy distinto. Y entonces utilizan ideas, símbolos, clasifican el pasado para dar esa imagen de una España eterna, donde, pues, por ejemplo, con Franco se vivía muy bien, se intenta ocultar pues, la represión que hubo tras la guerra civil, se dice que todos los regímenes fueron iguales de malos, o que la izquierda tiene su historia, pero ¿por qué la derecha no puede tener la suya? De esta forma un poco que no lleva más que a la polarización. Y cuando decimos también este tipo de uso de la historia, pues también grupos de extrema izquierda utilizan muchas veces este tipo de formas de usar el pasado para crear relatos que, aunque no tienen nada de verdad, son coherentes con su proyecto político. Ya vamos a ir terminando. Paralelos históricos. Hay muchas cosas que diferencian lo que ocurre con los fascismos del siglo XX y las nuevas derechas radicales. Pero también hay ciertos elementos que les asemejan. Por ejemplo, chivos expiatorios. En el fascismo del siglo XX, judíos, comunistas, minorías étnicas. La extrema derecha hoy, migrantes, feministas, minorías. Yo añadiría también árabes musulmanes o inmigrantes, sobre todo musulmanes. Vuelvo a insistir en lo de la islamofobia, que a mí me parece importante. Narrativa, el pueblo traicionado por élites corruptas. Hoy en día, la gente corriente versus la casta progresista. Figura carismática y providencial. Donald Trump, como decía antes Paco, pues es eso. Mítines masivos, radio, propaganda, fueron importantísimos para entender el ascenso del nazismo, del fascismo, años 20 y 30. Ahora las redes sociales, vídeos virales, memes, democracia. Es verdad que en el siglo XX pues, hubo un rechazo explícito, violento, rápido. Ahora es un proceso más gradual, desde dentro. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Hungría, en el caso de Estados Unidos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque si no, no va a haber tiempo para el debate. Y si queréis, bueno, lo podríamos ver más adelante, pero yo creo que mejor para... Muchas gracias, Daniel, por bajar el pensamiento crítico a nuestro centro y en nuestras aulas, y sobre todo por el análisis político y sociológico que has hecho sobre el mecanismo de cómo funciona la extrema derecha en las sociedades actuales. Bueno, vamos a debatir un poquito, porque yo creo que la charla lo requiere, con sosiego, con tranquilidad, responsabilidad, tolerancia, por supuesto, y con respeto. Dado que es un tema muy sensible. Así que, bueno, vamos a ver si alguien quiere empezar o hacer alguna pregunta. Venga. Bien. En definitiva, según usted, ¿qué es más peligroso para la sociedad? ¿La nomofobia o la extrema derecha? ¿La qué la? ¿La nomofobia o la extrema derecha? Esa sería una. Tengo otra pregunta. Según Demócrito, ¿no cree usted que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa? Sí, desde luego. Ahora hay una especie de reivindicación de la maldad, de la crueldad, que es uno de los fenómenos más inquietantes, desde luego, de lo que está pasando en Estados Unidos. El papel de Estados Unidos es muy importante porque sigue teniendo una capacidad de influencia global enorme. Y claro, cuando el país todavía más poderoso del mundo, especialmente en el bloque occidental, pues tiene ese tipo de ejemplos donde la maldad se explicita y casi la crueldad se glorifica, pues es muy preocupante, porque si nuestros líderes están dando ese ejemplo, el resto, ¿qué no vamos a hacer? Pues vamos a seguirles, vamos a comportarnos de esa manera. Y con respecto a lo que cuentas, homofobia o extrema derecha, ¿verdad? Decías. Bueno, Nomofobia. nomofobia.
¿Qué quieres decir con homofobia? Adicción al teléfono, adicción al miedo a salir sin el teléfono. Vale, pues a mí me parece, desde hace mucho tiempo lo vengo reivindicando, que dejar tal como está ahora a tantas personas, especialmente jóvenes y niños, en manos de redes sociales, en las que quienes deciden todo son empresas con afán de lucro, como hemos visto, sin ningún tipo de escrúpulo, es un suicidio social. O sea, creo que esto nos está causando enormes problemas, ya no solo de radicalización política, sino en muchos otros ámbitos. Creo que está causando perjuicios enormes. Es difícil además encontrar ahora soluciones, porque sí, se está hablando de regularlo y demás, pero es muy complicado, y se nos ha metido un caballo de Troya que está causando muchísimos problemas sociales. Te diría que casi eso ahora me preocupa más que el avance de la extrema derecha. Yo confío en que la extrema derecha al final tenga un límite. Va a depender también un poco de cómo evolucione la situación socioeconómica, porque si una lección aprendimos en los años 20-30 es que como haya una gran crisis se pueden desatar los demonios. En Alemania el crecimiento del partido nazi estuvo muy ligado a la crisis del 29, a la crisis económica de empleo que se produjo entonces, y si ya estamos así y aparentemente la economía no va mal, no quiero ni pensar lo que pasaría si hubiera una gran crisis. Sí. Vamos a ver, estaba diciendo que hay un montón de jóvenes, o muchísima gente joven, que no conoce la historia española, de la guerra de la posguerra, de la República de la posguerra. Sí. Después de casi 40 años de democracia, 40 años de libertades, según nos cuentan. Sí. ¿Por qué no se ha enseñado en los colegios, no se ha enseñado en la educación pública la historia de España, que nos meten siempre los reyes católicos, los sí, tienes toda la razón. Echaron a los árabes, sí, nos cuentan esa historia y no nos cuentan la historia verdadera? Pues tiene usted razón, yo siempre lo he dicho, creo que la historia se imparte muy mal en general, y es verdad que yo al menos cuando era joven, lo mismo, llegábamos a la guerra civil y ahí se acababa el temario, nunca daba tiempo para ir más allá, y creo que ahora estamos en las mismas. También me parece que, más allá de la escuela, que es muy importante, bueno, pues es difícil hoy en día porque los jóvenes reciben muchos inputs, muchas influencias más allá de la escuela, que es muy difícil de controlar, y claro, pues es complicado. Crear una ciudadanía crítica, informada, yo creo que es una de las cosas más difíciles, es una de las razones por las que el mundo occidental está sufriendo, en mi opinión, esta crisis. No hemos sido capaces. Una democracia se sustenta en demócratas, en ciudadanos formados, que haya comunidad, que haya debate de verdad, y me da la sensación de que en general la gente tiene mucho desinterés por la vida política o la vida pública, no hace mucho esfuerzo por informarse, no hay espacios para que hablemos los problemas, incluso a nivel local, que es donde se construye en un primer momento esa ciudadanía. Somos mucho más consumistas y clientes que ciudadanos, y así nos va. Daniel, como tú y Francisco conocéis muy bien la realidad sociológica de Estados Unidos, me gustaría saber si el asesinato de Charlie Kirk es un ejemplo, bueno, concretamente la figura de Kirk, pues de chico que se radicalizó, o él simplemente pues ya venía de una tradición, ¿no? De la tradición woke, ¿no? Del blanco dominante de los Estados Unidos, ultracatólico, no sé, y si ese tipo de asesinato lo que emocionalmente pues lo que hace es levantar más aún los ánimos de la extrema derecha en los Estados Unidos. Sí, la verdad es que sí. A mí el atentado me pareció execrable, por supuesto, y además era una figura que dentro de lo que cabe, y aunque yo no compartía en absoluto sus ideas,
y además creo que era muy sofista a la hora de debatir y tal, pero bueno, el hombre hacía el esfuerzo de ir a las universidades, de hablar. Creo que dentro de todo ese magma no era precisamente de los peores. Ahora, curiosamente, se está hablando mucho en Estados Unidos de su muerte, porque él en los últimos tiempos entró en conflicto, empezó a criticar a Israel. Y entonces se ha creado una especie de teoría conspirativa en medios de derecha y de extrema derecha norteamericana, en la que dicen que lo mataron los servicios secretos israelíes. Y que eso, que tiene que ver también con la charla que ha dado Paco, yo estoy convencido de que en los próximos años en Estados Unidos se va a producir un cambio muy importante en la relación con Israel. Ya según las encuestas se está viendo cómo se ha desmoronado, sobre todo por ahora entre demócratas independientes, la imagen de Israel en Estados Unidos. Hasta hace 2 años Israel tenía un apoyo casi unánime y ahora por primera vez hay más apoyo a Palestina que a Israel. Y en el campo de la derecha todavía eso no se ve tanto en las encuestas, pero si uno ve las redes sociales, ciertos discursos, empieza a ver cómo eso va creciendo también. Y no me extrañaría nada que en los próximos años surgieran líderes antisionistas y tal. Creo que se está produciendo un cambio importante en ese sentido. Sí, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Bueno, no sé si hay aquí alguien. No hay. Sí, una pregunta. Actualmente muchos expertos, políticos y todo lo demás utilizan el término extrema derecha en vez de fascismo. Parece ser que los medios de comunicación, el sistema, considera que la población asume más fácilmente el término de extrema derecha que el término de fascismo, porque el término de fascismo trae unas reminiscencias del periodo y tal y cual, lo que quiere decir, en relación con la pregunta que había hecho José antes, que son no solamente el aparato educativo, el sistema educativo, el que condiciona la formación de los jóvenes y todo lo demás, sino que los medios de comunicación, todo el aparato, más que medios de comunicación, medios de desinformación, más que otra cosa, lo que condiciona todo eso. Entonces, ¿cómo ves tú la utilización de esta diferencia de extrema derecha o fascismo? Sí, yo he de reconocer mi deformación profesional y como historiador me cuesta llamar a lo que está pasando ahora, al menos en Europa, fascismo, porque veo todavía que hay diferencias importantes. Eso no quiere decir que dentro de unos años nos encontremos con que estos movimientos han ido evolucionando cada vez más en esa dirección. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, no veo ese sustrato sociológico tan importante que hubo en la emergencia de los fascismos, de gente que había luchado en la Guerra Mundial, era una sociedad mucho más militarizada, había una extensión de las ideas racistas y del darwinismo social mucho más fuertes que ahora. Ahora me preocupa porque empiezan a surgir, Es que Vox es el nacionalcatolicismo, o sea que... Ya, yo todavía creo que no hemos llegado a ese momento, pero, como digo, igual que el Trump de la primera administración es muy distinto al de la segunda administración, dentro de 4 o 6 años podemos estar hablando de otra cosa muy distinta. Esto no ha hecho más que empezar, probablemente, entonces vamos a ver. No me extrañaría que al final acabáramos en momentos muy peligrosos y movimientos muy radicales. Yo te quería preguntar que si usted no piensa que la corrupción que hay actual en nuestro país, en España, no es una causa también del cambio que creemos que los jóvenes pueden llegar a conseguir o no haber esa corrupción, y por qué los medios de comunicación en un principio se habló, pero que ya no se da tanta bola y no parece que se investiga tanto como se investigan otras cosas. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea que el diagnóstico que he intentado mostrar antes, ese malestar, creo que es absolutamente legítimo. Es decir, el sistema está fallando. Hay mucha corrupción, económicamente no se está dando las herramientas a los jóvenes para que puedan mirar al horizonte con cierto optimismo, y eso es un drama. O sea que todo parte porque nuestro sistema está fallando y
no estamos siendo capaces de crear un sistema verdaderamente democrático, inclusivo, igualitario. Las desigualdades están disparadas en los últimos años. Hemos creado un modelo de desarrollo muy concentrado en las grandes ciudades, donde mucha gente pues, se siente huérfana, y la corrupción, desde luego, es un elemento muy importante. Sí, eso ha desacreditado mucho al sistema y ha originado que mucha gente busque respuestas antisistema más extremas. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar que si no cree que hay gente, sobre todo entre los jóvenes, que se agarran a la idea del fascismo, de estas posiciones de extrema derecha, sin apenas investigar sobre qué realmente defienden estos partidos. Más que nada porque es que puede ver mucha gente que entre los jóvenes que llevan pulseras de Vox o que llevan símbolos de Vox y de estos partidos, y que realmente sus condiciones, ya sean de familia o educativas, no se corresponden a las ideas que defienden estos partidos. Sí, desde luego hay cierto elemento de moda, que eso pues siempre lleva a que de forma un poco superficial la gente se suba al carro sin profundizar demasiado en ello. Y luego también es importante entender, cuando hablábamos que a veces el malestar lo que provoca es que busques identidades fuertes donde agarrarte. Y a veces pues alguien pobre, que prácticamente no tiene la vida que está tal, pues se agarra a ser español ante todo y tal, porque es una necesidad psicológica. O sea que tenemos que intentar comprender cómo funcionan a veces estas pertenencias, estas militancias, porque sí, podemos pensar que, es que qué tontería, ¿cómo está haciendo esto siendo un tío de clase obrera, que ni estos señoritos de Vox, ya ves tú lo que le van a ayudar, o en el caso de Trump, pero bueno, hay que entenderlo también un poco desde la psicología social. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, yo quería hacer una pequeña intervención simplemente al respecto de lo que se ha comentado. Yo soy profesor de secundaria, de historia, y todo nuestro departamento, a pesar de los pesares, a pesar de la cantidad de contenidos que se nos meten en el currículum, a pesar de todos los pesares, nosotros tratamos que nuestros alumnos comprendan en profundidad toda la historia de España, y llegamos hasta los tiempos actuales. Precisamente estas jornadas de historia son un ejemplo, como tú dices, para comprender lo que está pasando en el mundo. Lo que nosotros tratamos de dar las herramientas a nuestros alumnos para que sean personas críticas el día de mañana, para que piensen por sí mismos, y en ese sentido nosotros ponemos todo nuestro empeño en esa labor. Pues ole por vosotros. Bien, si no hay más preguntas, pues gracias por vuestra participación. La verdad, estamos muy contentos con vuestro comportamiento y lo que habéis disfrutado de esta jornada, y el año que viene